están, estimados amigos de este canal YouTube? Escuché un rumor de que al presidente Castillo le estarían sugiriendo que tenga un programa, algo así como Aló Presidente. Los típicos programas que generalmente las dictaduras y los gobiernos disfrazados de democracia, pero que son dictaduras, por ejemplo, Venezuela, ni hablar de Cuba, Nicaragua, el mismo Bolivia, ¿no? Suelen tener a sus dictadores eh, en la condición de ser protagonistas de largas y tediosas horas, porque son varias horas, donde se producen unos monólogos, ¿no? Y de esta manera se supone el líder llega a compenetrar con el pueblo en los temas que, como conversando, va a transmitir. Esto sin duda nace de la influencia cubana. Es conocido el récord Guinness que tuvo el presidente de Cuba, el comandante Fidel Castro, cuando en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, dio el discurso más largo de la historia de esa asamblea, varias horas, que los representantes de los diversos países tuvieron que soportar. Y, por cierto, ha sido una práctica común cuando fue presidente, mientras vivía, de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces le han recomendado al presidente, ¿por qué no haces un aló presidente Castillo? Pero la comunicación no es precisamente una virtud del presidente Castillo. Es uno de sus problemas, uno de sus varios problemas. Y una exposición a una comunicación de ese tipo, primero, no sé qué sintonía tendría, pero segundo, no sé qué contenido tendría. Porque incluso Fidel Castro, que era un dictador, no cabe ninguna duda, tenía una muy buena cultura, una muy buena educación, era un gran conversador, por cierto. Y era un conversador inteligente que tenía una serie de temas que hacían que el auditorio que lo escuchaba pues estuviera permanentemente interesado, aun cuando no compartiera sus ideas y sus métodos políticos. Un aló, presidente Castillo, yo me lo imagino como un monólogo bastante aburrido, pero además de la forma, un poco contenido. Esto no es peyorativo ni es un tema que signifique, como a veces el presidente victimizándose dice, no, lo que pasa es que yo soy un maestro rural, lo que pasa es que yo soy pobre, lo que pasa es que yo vengo de la provincia, lo que pasa es que yo soy rondero. No, no, ya he dicho en varios videos que eso no es cierto. Esa victimización es solamente algo que está en su pensamiento. Porque, sinceramente, yo no creo que haya, y si hay deben ser muy pocos, personas que lo critiquen en serio, fundamentalmente, por su manera de hablar o por su forma de vestir. Lo importante es lo que está aquí. Y siendo un maestro, sin duda es doblemente preocupante que tenga tan poca versatilidad cultural, educativa. Un maestro que no sabe un poco de situaciones de historia mundial y peruana, que tiene dificultades para explicar incluso un ejemplo sencillo. Recordarán eso que anda en las redes sociales sobre los pollos. Nadie entendió. Yo creo que ni él mismo entendió o culminó la reflexión que quería hacer. Pero más allá de la anécdota, es realmente preocupante, ¿no? Un presidente de la República, como confesó en la entrevista que le dio al periodista de CNN en español, esté aprendiendo o pretenda dedicar parte de su presidencia a aprender cómo ser presidente, ¿no? Sin un bagaje cultural, educativo, sin un conocimiento y una experiencia mínima para poder ejercer
tan delicada labor. Un aló presidente Castillo quizás sería interesante para los memes, quizás sería muy interesante para los estudios de psicología y sociología política, pero no creo que sería interesante ni le daría puntos bastante devaluados ya en las encuestas al presidente Castillo. No es buena idea. Lo digo siendo un adversario político del presidente Castillo, creo que no es buena idea. Y si la quiere hacer, bueno, la pregunta que yo hago es, ¿por qué el presidente Castillo es tan renuente a dar entrevistas o conferencias de prensa? Porque se expone a las preguntas directas e inopinadas sobre los temas que la prensa quiere preguntar. Y ahí es donde el presidente se siente muy incómodo, muy inseguro, porque sabe que no tiene mucho argumento, independientemente de los temas ya complicados y denuncias que hay, que obviamente lo ponen también en una situación difícil. Pero ya previamente eso, había una indisposición para esta presentación, para esta, digamos, exposición, porque evidentemente allí, como se demostró en la entrevista en CNN, perdió tremendamente antes que ganar algo. Aló, presidente Castillo, creo que quedará en la imaginación de quienes lo han propuesto.